Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos sean, bienvenidas sean a este su canal La Sinfonía del Pensamiento. Su servidor y amigo Iskander Kosonov Afkar les da la más cordial bienvenida. El día de hoy tengo el gusto y el agrado de presentar un libro muy interesante. ¿Cómo surgió Adolfo Hitler? Nacimiento y ascenso del nazismo. ¿Cómo surgió Adolfo Hitler? Nacimiento y ascenso del nazismo. Este libro apareció por primera vez en 1977 y se debe a la autoría de Eugene Davidson. Aprovechamos este marco, damas y caballeros, para agradecer públicamente al Fondo de Cultura Económica por acercar siempre textos diversos, plurales y de la más distinta índole, ya sea en su colección popular, en su colección breviarios, en sus obras de filosofía, de psicología, de literatura, de antropología, etc. Siempre y afortunadamente para los y las lectoras asiduas, versátiles, siempre hay un libro interesante de parte del Fondo de Cultura Económica. Hacemos este reconocimiento público, más allá de las cuestiones económicas y de los patrocinadores. Este es un reconocimiento cultural a esa labor tan importante que se hace día con día para difundir la cultura. Una vez dicho esto, damas y caballeros, comencemos ahora de lleno con la obra de Eugene Davidson. ¿Cómo surgió Adolfo Hitler? Nacimiento y ascenso del nazismo. Primeramente, el autor Davidson nos sitúa en Austria y nos dice: conocí en 1920 a un tipo raro en la casa de mi amigo Clemens. Parecía un vaquero que hubiese considerado apropiado presentarse con pantalones de cuero, espuelas enormes y un arma Colt para sentarse en las gradas de un altar barroco. Lo que había estado en la habitación, más adelante me dijo mi amigo, no era un cuerpo sucio, sino el espíritu impuro de un monstruo. Eso es lo que encontramos y que Davidson encuentra en el libro Diario de un hombre desesperado. Este libro, que aparece en 1966 en Alemania, recibe justamente esta descripción que ofrece de Adolfo Hitler, una persona estrafalaria, una persona que incluso en ese mismo contexto que se describe, empezó muy serio, poco a poco fue intercambiando comentarios, hasta que después subió la voz de tal manera que se olvidó prácticamente de dónde se encontraba y toda la atención giró en torno de él. Esto fue en 1920. Más adelante, en 1928, Hitler llevaba 9 años predicando su evangelio de odio y salvación. En 1928, Hitler llevaba 9 años predicando su evangelio de odio y salvación. Es decir, que prácticamente desde esa vez que se encontraron en la casa de Clemens hasta esa fecha de 1928, ya Hitler se había dado a la tarea de difundir su postura política, lo que aquí Davidson nos dice, su evangelio de odio y salvación. Ahora la pregunta: ¿cómo ocurrió entonces que este hombre, que según un observador parecía un fotógrafo de algún modesto sitio de verano, con muy escasa educación y limitadísimos recursos económicos, llegó a ser, al cabo de unos cuantos años, el hombre más poderoso de Alemania y por un tiempo el hombre más poderoso del mundo entero? Esa pregunta yo creo que sigue gravitando
La moneda y el acertijo siguen dando vueltas en el aire. Un acertijo que no se puede todavía explicar del todo. Y así lo entendió también Davidson, un acertijo sin explicación. Esto decía en 1977. El padre de Hitler, llamado Alois Hitler, era un humilde zapatero que ascendió a la categoría de funcionario de clase media. Ahí las cosas empiezan para él a ser espléndidas económicamente hablando. Cierto es que trabajó mucho, un hombre muy trabajador, muy comprometido, y que de alguna manera recibió el pago proporcional a su trabajo, a su dedicación. Era considerado como un progresista, alguien que en alguna medida también tenía cierta afinidad con el pueblo, aunque como todo, hay siempre grupos con los que no se comulga del todo. Por el lado materno aparece Clara Fels. Vamos nosotros a anotar los nombres tal y como aparecen en el libro de Davidson, en la descripción de este video, justo en el momento, en el tiempo, en el minuto exacto que estemos señalándolos. En este caso, Clara Pels, madre de Hitler, era proveniente de una familia también de una manera modesta. De hecho, Hitler, como lo vamos a escuchar en breve, es un hijo ilegítimo. Estaba la esposa del padre Hitler, estaba enferma. Llaman a alguien para que le asista, para que haga las veces de las tareas domésticas y al mismo tiempo atienda a la esposa de Alois Hitler. Y es ahí cuando aparece en escena Clara, la madre de Hitler. Pero vamos a ver qué más nos dice Eugene Davidson. Adolfo Hitler nació en una de las regiones más provincianas de una comunidad germánica. En general eran gente aislada, gente del campo, que vivía en los enclaves étnicos estrechos en mitad de un estado polígloto, que veían con desconfianza a todo lo que no les pareciera. No solo rechazaban a los judíos, sino a todos los extranjeros, protestantes alemanes y católicos italianos, que compartían las montañas del Alto Tirol, así como otras nacionalidades deplorables que formaban parte del Imperio Austrohúngaro, es decir, polacos, checos, ladinos, eslovenos, croatas, serbios, eslovacos, rutenios, valaquianos y otros más. Austria tenía una larga historia de mezcla de pueblos. 400 años antes del nacimiento de Cristo, los celtas emigraron allí procedentes de España, romanos, germanos, un pueblo tártaro llamados los ávaros y eslavos se establecieron allí y dejaron su huella en el país y en la población posterior, aun cuando se mudaran a otras partes. El nombre alemán de los invasores romanos, por cierto, abriendo un pequeño paréntesis, nos dice Davidson, el nombre alemán de los invasores romanos era Walch o Welsch. Vamos a dejar también aquí la transcripción de estos términos, porque estos términos alemanes hacen referencia a los invasores romanos. También vamos a encontrar que en los poblados de la Baja Austria es de donde salieron los Hitler, o también conocidos como Hitler, con una descripción distinta,
y Hitler. Estas tres distintas acepciones del apellido de Hitler las vamos a dejar también aquí en el video. Pero entonces resaltamos que surge justamente la familia en la Baja Austria. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos leyendo cómo surgió Adolfo Hitler, nacimiento y ascenso del nazismo, del autor Eugene Davidson. Nos dice Davidson que ya para 1933, Hitler por primera vez fue encumbrado a un puesto clave de poder. 1933. Hitler ocupa por primera vez un puesto encumbrado, un puesto clave dentro del poder de la política alemana. Empieza a gestarse el fenómeno nazi al lado del ominoso carisma de Adolfo Hitler. Existe una patología, una enfermedad que subyace en el militarismo y el fascismo. Esta misma patología es extensiva a sus miembros, incluyendo a Adolfo Hitler, y cuando Adolfo Hitler tenía 15 años, se dice que hubo también unos motines en Innsbruck, en la Alta Austria. Este tipo de revueltas sociales, aun cuando no ocupaban una escala de dimensiones importantes, ya de alguna forma prefiguraban al futuro Hitler, quien había participado de forma indirecta en ese tipo de revueltas. El joven Hitler de 15 años participó de forma indirecta en los motines de Innsbruck, en la Alta Austria. Por otra parte, los austríacos alemanes siempre sintieron la necesidad de defender su idioma y su cultura en contra de los extraños que los rodeaban. Esos extraños eran generalmente italianos, ya que las instrucciones, las clases que se impartían en las universidades de Austria y de muchas otras partes del mundo, en ese entonces, eran basadas en el latín, en la gramática latina. Y entonces, esta ya era una razón para que una lengua extranjera estuviese como un puente de comunicación constante y no el alemán. También hay algo importante. En 1907, hablando de tiempos ya muy lejanos, anteriores a Adolfo Hitler, nos dice Davidson que en un periódico alemán llamado Periódico Tirolés Alemán, se publicó en 1907 lo siguiente: trajimos moralidad a esta tierra contra Belge, checos y polacos estaremos en guardia. Están estos versos que atacan a los romanos, o en este caso, a los herederos que en ese momento hablaban la lengua latina. Y dice nuevamente: trajimos moralidad a esta tierra contra Belge, es decir, contra los latinos. Checos y polacos estaremos en guardia. Esto es lo que nos dicen estos versos. Retomando el hilo conductor, el padre de Adolfo Hitler, Alois Hitler, había ascendido mucho ya para ese entonces en la escala social y económica. Cuando sus hijos nacieron, por lo tanto, cuando el hijo bastardo, el hijo ilegítimo Hitler, viene al mundo, de alguna manera tiene condiciones económicas favorables. El apellido Hitler probablemente es de origen checo, pero germanizado de Hitler o de Hitler. Y aunque Adolfo Hitler y miles de sus conciudadanos siempre acariciaron la imagen del alemán alto, rubio y de ojos azules como arquetipo de la familia teutónica originaria a la cual pertenecían, no eran muchos los que se parecían a esta figura reverenciada. Entonces hay una especie de modelo, un arquetipo de hombre
al que pertenecen los alemanes, al menos así lo hace constar Adolfo Hitler y miles de conciudadanos junto con él en ese entonces, y aparece la imagen de un alemán alto, rubio y de ojos azules. Se le hace referencia a este hombre modélico con los términos alemanes de Urbild. Vale decir que Hitler sí poseía los ojos azules, su cabello no era rubio, era castaño, y su estatura era mediana. Pero ya sabemos nosotros qué es lo que ocurrió. Ahora bien, Hitler era más bien un tipo alpino, es decir, habitante de los Alpes, de sangre mezclada necesariamente por todo lo que ya hemos dicho, de ese choque de culturas, de lenguas, de tradiciones, etc. Y los únicos atributos que dicen ser completamente desafiantes en esa línea del Urbild o el hombre modélico alemán son los ojos azules. Hitler fue un hijo ilegítimo, como ya lo habíamos dicho. La ilegitimidad, nos dice Davidson, en Austria y en el sur de Alemania, como en otros lugares del mundo católico, no se consideraba un grave estigma como en regiones más puritanas. Se dice que estadísticamente el 40% de los niños nacidos en la Baja Austria eran ilegítimos. 40% de los niños nacidos en la Baja Austria eran ilegítimos, aunque se legitimaban con posterioridad. Esto sí era un obstáculo para destacar en la comunidad, el ser un hijo ilegítimo. Eso sí, de alguna manera impedía el camino para destacar en la comunidad. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos leyendo este libro aparecido en 1977 del autor Eugene Davidson. Eugene Davidson, ¿cómo surgió Adolfo Hitler? Nacimiento y ascenso del nazismo. Estamos ofreciendo de alguna manera los datos contextuales, los datos generales, el espacio, el escenario donde se habrá de desarrollar este hombre extraño, singular, para algunos considerado la encarnación del mal, uno de los mayores genocidas de la historia humana, para otros, por el contrario, alguien digno de ser tomado en cuenta, pero de cualquier manera aquí en la Sinfonía del Pensamiento estamos dándole también voz a esos seres que en algún momento Michel Foucault, haciendo un análisis de este tipo de situaciones, por ejemplo del poder, el biopoder, el caso de las personas anormales, de las personas enfermas, de las personas psiquiátricamente no competentes, etc., nos dice que también detrás de esos seres infames hay una vida, hay una historia, una situación. No se gestaron por una generación espontánea, no surgieron como una generación espontánea, sino que hubo cierto tipo de factores que coadyuvaron, que contribuyeron a que se propiciara este tipo de manifestación. Pues vamos a continuar más adelante con Eugene Davidson. Ahorita baste por lo pronto con lo dicho y que sea tan solo el pretexto por si alguien desea también cultivar más en esta línea de investigación. Tenemos también pendiente un libro, el cual se llama La vida secreta de Adolfo Hitler, y uno más que ustedes conocen seguramente, el texto biográfico de Hitler, Mi lucha. Pero bueno, esperemos en otro momento no muy lejano hacer una aproximación a esas obras también muy importantes para que de alguna manera vayamos teniendo como que el mosaico más completo. Pues bueno, damas y caballeros, muchas gracias por su preferencia, por su presencia. Aprovechamos este espacio para mandar un fuerte saludo y abrazo afectuoso a todos nuestros hermanos y hermanas de Alemania, un pueblo bastante prudente en general, pero también un pueblo de alta intelectualidad.
Para los alemanes, las alemanas, nuestro reconocimiento también por haber dado al mundo tantas mentes brillantes y lo sigue haciendo a través del tiempo. Pero bueno, damas y caballeros, dejemos por el momento este apartado. Muchas gracias y hasta luego.